Bienvenidos un día más a Cantabria de cerca. Las matriculaciones de vehículos nuevos han descendido. En el primer trimestre del año se calcula un 16,5%. Eso es una noticia preocupante porque venimos de 2 años que no han sido precisamente buenos para el sector de los concesionarios. Además, un sector que tiene por delante muchísimos retos muy relacionados sobre todo con la sostenibilidad. Pero de todo ello vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, Javier Rodríguez, gerente de Skoda, miembro de Assecobe. Bienvenido a Popular Televisión. Gracias, muchas gracias, Laura. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar es ¿qué es Assecobe? Para la gente que no os conoce, si nos puedes explicar quiénes sois vosotros. Bien, Assecobe es la asociación que reúne a todos los concesionarios de vehículos nuevos y talleres de postventa de la región de Cantabria. Tiene una particularidad, hay muchas asociaciones de profesionales o de empresarios, pero Assecobe tiene la particularidad que reúne a la totalidad de los posibles miembros integrantes. Creo que es la única asociación de este tipo que como tal reúne. Y además reúne dos factores diferentes. Por un lado el comercio, la parte de vender coches, y por otro lado la parte de postventa, de la reparación de coches. Que en este caso, con el tema de la pandemia, se demostró que éramos un servicio esencial para la comunidad. Sí, además de verdad. ¿Solamente concesionarios de vehículos nuevos estamos hablando? Sí, exclusivamente vehículos nuevos. ¿Y es difícil eso de conseguir que os reunáis todos en una asociación? Porque estamos hablando de un sector muy competitivo. Sí, es un sector muy competitivo, pero también es un sector que tiene unos intereses en común muy claros y que además, entre comillas, dependemos unos de otros, porque necesitamos que la legislación sea muy clara, necesitamos que la información al cliente sea precisa, y para eso, qué duda cabe que hacerlo a través de una asociación es mucho más fácil. Bueno, para empezar a hablar de la situación del sector, comentaba al principio, las matriculaciones de vehículos nuevos han sufrido de nuevo un importante descenso, pero no es la única forma de venta de vehículos. ¿Qué tal están otras, como por ejemplo vehículos de ocasión, que es una forma también de venta bastante demandada por los clientes? Sí, es cierto. El vehículo de ocasión sufre lo mismo o incluso un poquito más que lo estamos sufriendo en la venta de vehículos nuevos. ¿Por qué? Porque el vehículo de ocasión tiene, para que lo entiendas, Laura, dos focos. Uno, las ventas que se hacen entre particulares, que eso es un mercado, por así decirlo, paralelo y que va en función de las necesidades. Y por otro lado, las ventas que hacemos los concesionarios de esos coches que antes hemos vendido a empresas, principalmente de alquiler. Todos hemos ido a Costas y hemos alquilado un coche de alquiler. Bueno, pues esos coches los volvemos a comprar y los vendemos como mercado de segunda mano, mercado de ocasión. ¿Qué pasa? Como no tenemos coches, o los coches son pocos los que podemos vender a estos alquiladores tampoco nos los vuelven a vender. Con lo que hay una falta de producto parecido al que hay con el vehículo nuevo. O sea, que situación muy complicada en todos los sectores estamos hablando. Sí, tenemos, como se dice, una tormenta perfecta. Y en cuanto a los datos de facturación, porque venís, este año son datos malos, pero venimos de 2 años con el COVID, que tampoco han sido precisamente mejores. Efectivamente, la verdad es que, como te comento, la tormenta se está volviendo en perfecta y continuada. Evidentemente, si se venden menos coches, facturamos menos. Y el problema no es solo ese, que facturemos menos, sino que hay menos vehículos en el mercado para que en los próximos años vayan a los concesionarios, realicen mantenimientos, etcétera. Porque está demostrado, y son datos, que los vehículos que más mantenimiento y que, por así decirlo, el usuario lo lleva mejor, es el vehículo que está hasta una cierta antigüedad. Cuantos más años pasan, el vehículo recibe menos atenciones por parte de su propietario. ¿Y cómo se traduce esto en el empleo, en el sector? Pues de una sola forma. Somos un sector que hemos, por desgracia, utilizado mucho el producto, el sistema del ERTE, en algunos casos incluso se está volviendo, y por desgracia también algunos optan más por algo definitivo, como puede ser el ERE. Porque al final tenemos los dos segmentos, tanto la persona que tiene que vender el coche como la persona que tiene que reparar los coches, con todo el añadido de administración, comerciales, etcétera. Así que bastante complicado también, desde luego no es un panorama nada sencillo. Sí que sobre el mercado de trabajo en vuestro sector, tengo una curiosidad, ¿es un mercado de trabajo paritario o está más relacionado, es principalmente masculino en cuanto a la gente que está trabajando ahora? Porque sí, por ejemplo, la parte de los talleres, hasta ahora su mayor parte era masculino. Efectivamente, tienes razón ahí. Si lo vemos como un total, es un sector masculino. Lo que sí que es cierto es que si lo segmentamos, y yo creo que tenemos que hacerlo, la parte de taller es una parte evidentemente masculina, tradicionalmente es un trabajo desarrollado, y tampoco hay mucha demanda por parte de la mujer en cuanto a entrar en ese mercado.
Aunque te voy a decir una cosa, hace poco hicimos unas semanas de electromovilidad en el grupo ERCOS, invitamos a escuelas de formación profesional y venían ya unas cuantas mujeres como integrantes de esa ya plataforma de futuros empleadas del sector. En administración sí que podemos decir que hay una parte paritaria, incluso a lo mejor en determinados casos con una mayor presencia de la mujer, y en ventas te puedo decir por mi experiencia que también hay una presencia creciente, y además de una forma potencial y con unos resultados muy buenos. Como casi todos los sitios, pero la mujer cuando entra en un sector lo hace con fuerza y lo hace con criterio. Es decir, que todavía tenemos un poco de asignatura pendiente en los talleres, sí, pero sí, veis sí, futuro... No, y es así, ya te digo, el futuro que hemos detectado y que hemos visto, hay parte femenina en ese aspecto. Bueno, esto en cuanto a los datos globales, pero me gustaría saber una cosa, ¿vosotros tenéis problema de abastecimiento de que lleguen vehículos? Porque ya antes, incluso de la huelga, antes de la guerra, teníamos cierto problema de abastecimiento para la producción de vehículos. ¿Os está afectando a vosotros? Sí, afecta a todo el sector en general. Date cuenta, Laura, que estamos encadenando diferentes crisis y de diferente enfoque. Por un lado fue la pandemia fue una crisis global, por así decirlo, de no trabajar. El problema es que cuando salimos de esa crisis, los fabricantes habían previsto no necesitar una serie de componentes, que es la famosa crisis de los microchips. Cuando volvió otra vez la actividad, fueron a comprar microchips, pero los fabricantes de microchips dijeron, sois muchos pidiendo microchips, y además hay otros sectores, como son las tablets, televisiones, ordenadores, etcétera, que me están demandando microchips y que nunca han dejado de hacerlo, con lo que no tengo microchips para todos. Eso, por así decirlo, seguimos con ellos, con ese problema y se va solventando poco a poco, pero después ha habido una segunda parte de la crisis, que es al relanzamiento de la economía después del parón, pues ha habido una sobredemanda de materiales, de materias primas, lo hemos visto y lo vemos continuamente, como va a ser hierro, aluminio y madera. Y eso hace, primero, que suban los costes y segundo, que haya escasez de materiales. Entonces vamos encadenando eso. Si le metemos el transporte, pues nos da un cóctel bastante complicado y hace que existan grandes retrasos en determinadas producciones. Y lo último que nos da la guinda, que es, por así decirlo, lo menos malo de una guerra, pero a nosotros nos está afectando porque, sobre todo los fabricantes del centro de Europa, fabricantes alemanes, fabricantes checos, fabricantes italianos, que están muy cerca de esas zonas, muchos de sus proveedores, aunque ellos no tengan fábricas allí, muchos de sus proveedores sí que tienen fábricas en Ucrania, y hace que no tengan producto. ¿Y cuánto se ha podido incrementar de media, no sé si tenéis algún tipo de dato, la entrega de un vehículo nuevo? Porque estáis encadenando una detrás de otra y es bastante difícil recuperarse. Varía mucho, y varía mucho por marcas, incluso por modelos. Lo que te comentaba ahora, hay un grupo que literalmente le han destruido una fábrica en Ucrania de los cables, de los mazos de cables. Entonces, toda la producción de esos modelos en concreto se ha dilatado indefinidamente, 8, 9, 10 meses. Por norma general, un coche en determinadas marcas lo están llevando mejor, porque sus zonas de producción no están afectadas por los microchips, pero por norma general estás hablando de una demora entre 4, 8, 10, 12 meses. Desde luego, sí, una demora, la subida del tiempo es bastante importante. Es importante, por eso desde los concesionarios y cada uno individualmente, lo que tratamos de informar al cliente, primero de la demora del coche que pueda tener y segundo, ofrecerle lo que hay ya fabricado, porque las fábricas siguen sacando coches, pero claro, van saliendo en función de un equipamiento. Y muchos fabricantes han optado por reducir, por así decirlo, el número de microchips, que son miles los que tiene un coche, para tratar de, quitando un equipamiento no esencial, poder sacar mayor número de volumen de coches. Y al cliente es lo que tratamos de decirle que este es el coche de entrega más o menos inmediata. A lo mejor no puede elegir el color o no puede elegir ese equipamiento, pero sí que es un coche que podemos entregar en menos tiempo. Pues precisamente sobre el comportamiento del cliente, bueno, una de las novedades de este 2022 es la subida del impuesto de matriculaciones. En un coche, en un vehículo, que es una inversión bastante importante, esta subida también afecta bastante al precio. ¿Se ha notado también cierta reticencia en los clientes a comprar o que se piensan más después de esta subida? Vamos a ver, se notó al principio, ¿vale? Los primeros meses después de la subida.
Después hubo un tiempo en que volvieron a dejarlo sin efecto, se volvió a notar eso en la reactivación, y en estos momentos, por así decirlo, es el mal menor. La reposición del impuesto de matriculación sucedió en enero y, por así decirlo, venía ya sobre un suelo ya muy mojado, y no se notó especialmente porque ya se está notando la otra situación de crisis, de subida de precios, etcétera, etcétera. Pero que duda cabe que siempre que encareces un producto, limitas la posibilidad de compra. Y en cuanto a la última crisis, la del precio de la gasolina, desde luego no paramos de malas noticias, pero es que nos está llegando una época muy complicada. No sé si también se está empezando a notar en el sector. Sí, hace que, evidentemente, la subida de gasolina es el reflejo de otras situaciones, como puede ser la inflación y la subida de más del producto de la vida en general, a la hora de comprar, la comida, etcétera. Entonces, la capacidad de compra de una persona se ve reducida. Pero sí que está incidiendo a la hora de que el cliente elija productos alternativos o medios de combustión alternativos. Me estoy refiriendo a los híbridos o los eléctricos. Estamos notando que la gente se interesa más y hace más la cuenta. Lo que pasa, y me anticipo a tu pregunta, dice, si la electricidad también está por las nubes, también. Entonces hace que, es cierto que las compañías eléctricas están trabajando mucho en programas de carga de vehículo eléctrico con una tarifa, por así decirlo, alternativa a la que estamos viendo por la televisión, que hace que la compra de un coche eléctrico de verdad sea rentable, porque estás hablando, depende el programa de electricidad que compres, en torno a €1,50 cada 100 kilómetros. Si lo traduces a combustible, un litro cada 100 kilómetros. Desde luego, pero ¿se están vendiendo de verdad coches eléctricos? ¿Hay demanda para este tipo de vehículos? Hay demanda de este tipo de vehículos, pero lo que sí que me gustaría, y estoy convencido que en todas las concesiones lo hacen, que la gente tenga en cuenta que el coche eléctrico no es el coche perfecto. Va en función, como todo en la vida, depende del uso que lo vayamos a dar. Entonces, hay gente que podría interesarle en comprar, o le gustaría comprar un coche eléctrico, pero por su sistema de uso, lo que va a utilizar el coche, los recorridos que van a hacer, hoy por hoy no es el coche que él debería comprar. Porque a pesar de todos los esfuerzos que están haciendo, es cierto que la capacidad de carga de las personas está limitada, tanto personalmente, porque no todo el mundo tiene un garaje o un sitio donde cargarlo, la carga privada, como a la hora de hacer viajes. No hay todavía una red lo suficientemente alta y potente como para decir, oye, me hago un viaje y puedo cargar el coche sin problemas. Se puede hacer, pero estás en cierto modo limitado. Hay déficit de infraestructura, entonces entiendo todavía para promover más ese uso del coche. Sí, lo que pasa es que hay que también entenderlo, las cosas hay que ir en equilibrado. No podemos pretender es que se pongan millones de puntos de carga si no hay coches para utilizarlos. Entonces se va subiendo, ahí todas las compañías en este país tienen unos planes de instalación de puntos de carga que se están viendo. Yo soy usuario de coche eléctrico, ¿vale? Y yo soy de los que me voy de viaje y me voy a León, a Valladolid, a Madrid. ¿Y te vas con el coche eléctrico? Con el coche eléctrico y sufro, entre comillas, esa carga. Entonces es posible, no hay ningún problema, pero tengo que cambiar la mentalidad. O sea, dices, ¿me voy de aquí a Madrid sin parar? Pues no. Tengo que parar tranquilamente, tomar un café, un pincho, y mientras tanto el coche va cargando y llego. ¿Y está preparada la tecnología de los coches eléctricos para que ya tenga un precio que le pueda acercar al usuario medio? Porque como todas las tecnologías, cuando empezó, desde luego eran coches con precios bastante altos, no eran para todos los usuarios. Sí, vamos a ver, la gama cada vez se va ampliando más, las marcas cada vez amplían más el tipo de vehículos. Es cierto que las marcas empezaron por vehículos grandes, entre comillas, no caros, sino de un importe elevado, pero ahora cada vez tienen unos vehículos más asequibles. Es cierto que el gobierno ha puesto en marcha una serie de planes de ayuda, el último, el plan MOVES 3, que ayudan con subvenciones de hasta 7.700 euros para la adquisición de estos vehículos. Y también es cierto que cada vez se pone más de moda productos de compra alternativos, o sea, el usar por pagar. Puede ser un renting o puede ser productos alternativos que tienen las compañías que te permite no hacer un desembolso grande, con una cuota acceder a ese coche y dentro de 3 o 4 años cambiar, porque evidentemente dentro de 4 años el producto que habrá será sensiblemente mejor que el que hay ahora, como en todo.
Incluso para usuarios particulares, porque hasta ahora era muy elegido por las empresas. Sí, antes lo elegían las empresas porque tiene un componente de deducción que el particular no puede usar, pero tampoco lo puede usar si lo compra al contado. O sea, si un particular compra un coche al contado, no tiene ningún tipo de deducción. Bueno, pues haciéndolo con esto tampoco lo tiene, pero le da una serie de ventajas y, por así decirlo, no se casa, no se liga a un coche determinado para muchos años, ¿no? Cojo un coche, este coche lo voy a usar, voy a pagar una cuota que va incluido X productos, X servicios, y dentro de 4 años decido, oye, pues resulta que ahora hay coches más pequeños o con más autonomía, o mis circunstancias personales han cambiado, cambio. Hay otra modalidad también, los coches híbridos. No son ni eléctricos ni van con combustible en todos los momentos. ¿Qué opinión tiene la gente de este tipo de vehículos? Bien, tal vez sea en estos momentos el coche que más se está vendiendo, porque es el coche que el cliente no tiene que tomar una decisión importante. No hay que arriesgar. No arriesgas. Dices, ¿qué? Pues la del medio. Son coches que, como el eléctrico, va dirigidos a un tipo de uso determinado, pero sí que es cierto que nosotros notamos en las concesiones que los están comprando clientes que posiblemente sean clientes objetivos de otro tipo de coches, pero que prefieren no arriesgar y quedarse en un paso intermedio. En ese mundo hay diferentes alternativas, como son el híbrido no enchufable, que viene muy bien para aquel cliente que no tiene un sitio donde enchufar el coche, el híbrido enchufable, que viene muy bien para aquel cliente que hace recorridos diarios cortos de hasta 60 kilómetros en ciudad y después puede hacer viajes porque tiene 2 motores, y después hay los microhíbridos, o híbridos ligeros, que no son ni una cosa ni otra, sino que bueno, pues son coches con un motor normal y lo único que tiene es una batería. Es un segmento de coches que es el que más está creciendo por eso, porque no te puede permitir adquirirlos sin una inversión determinada. También es cierto que las deducciones que tienen o las ayudas no son tan importantes como en el coche eléctrico. Y ya luego cada uno elige la opción que más le interesa. Efectivamente. La verdad es que la mayoría de las ciudades están tendiendo a prohibir los coches más contaminantes en el centro. Lo han hecho las grandes ciudades. Santander ha anunciado que también tiene intención de hacerlo, aunque no ha especificado exactamente zonas ni plazos. ¿Esto está animando a los usuarios a ir más hacia el coche eléctrico, hacia el coche híbrido? Sí, es una medida, llamémosle, coercitiva, es decir, les están asustando la posibilidad de que no puedan entrar en las ciudades. Lo que me gustaría desde aquí es transmitir que evidentemente hay que dar ese paso, pero también que no nos asustemos. O sea, el 1 de mayo no va a suceder nada, ni en junio, ni en septiembre, ni en agosto, porque todavía es demasiado el número de coches o demasiado poco, mejor dicho, el número de coches eléctricos que podrían entrar en limitaciones en ciudades como Santander. Lo que tenemos que entender es que todos los planes de la administración van dirigidas a que esa persona que tiene un coche de X, vamos a poner un coche de 20 años, ese coche es muy contaminante, infinitamente más contaminante que el peor de los que salgan hoy de cualquier fabricante. Entonces, todo va dirigido a que esa persona genere y cambie el coche. Si esa persona con un coche de 20 años se compra, aunque sea un coche diésel o gasolina, estaremos ganando todos mucho en emisiones, aunque no sea un coche eléctrico ni híbrido, porque el nivel de reducción de emisiones es brutal. Pero es ahí hacia donde se tienen que ir dirigidas las campañas. Esa persona que su coche lleva muchísimos años, no tiene ni catalizadores, no tiene nada. Literalmente sale a bruto la contaminación. ¿Y la flota cántabra es muy antigua? Sí, está en la media nacional. Estamos hablando que más del 50% de los coches tienen más de 10 y 11 años. Muy antigua. Pero 10 años sí es, por ejemplo, un periodo que mucha gente se plantea como mínimo para tener un coche. Sí, pero date cuenta que estamos hablando que los vehículos no contaminantes son del 2009. Es decir, todo lo anterior son 12, 13 años, pero hay muchísimos coches de ahí que no tienen ni la etiqueta. Sí. Que nos movemos aquí con unas etiquetas amarillas, verdes, azules. Bueno, los coches anteriores ahí no tienen ni etiqueta. ¿Por qué? Porque no cumplen ningún tipo de catalogación medioambiental. Y en ese segmento hay muchísimos coches en España y en Cantabria. O sea, estamos hablando de un salto en cuanto al control de la contaminación muy importante. En ese momento, en esos años, ha habido un salto en la producción muy importante. Sí, fue cuando la Unión Europea empezó a ser más rígida y empezó a poner en plan una serie de obligaciones en cuanto a los fabricantes, en cuanto a emisiones, que ha ido progresivamente avanzando y ha hecho que la fabricación de los coches sea más cara, porque tiene que tener más una serie de sistemas de anticontaminación, pero sean más eficientes.
Comentabas, hay muchas ayudas para la gente que quiera cambiar de coche, pero a un coche menos contaminante, sobre todo dirigido a los eléctricos. El plan MOVES 3, ¿es el heredero más ambientalmente sostenible del plan Renueva? No, por un lado tenemos el plan Renove, que aquí en Cantabria está en funcionamiento y va dirigido a coches menos contaminantes, pero pueden ser coches de combustión. En la línea que te estaba comentando, Laura, es decir, ese señor que tiene un coche muy antiguo puede comprarse un coche de gasolina, un coche diésel actual, que va a tener esa ayuda por parte del Gobierno de Cantabria de 1.000 euros, literalmente por sacar de la circulación a su coche. Y después está el Plan MOVES, que es un desarrollo del Gobierno central, que cada una de las comunidades autónomas está aplicando, y ese sí que va dirigido hacia coches eléctricos y coches híbridos, y es un plan mucho más potente. Pues dos líneas muy interesantes. Bueno, para ir terminando, os hemos visto estos 2 años muy contenidos, siempre habéis ido de celebrar muchos actos, muchos eventos para poder exponer los coches. Este 2022, ¿qué nos habéis preparado por delante? Porque sí, ya por fin podemos salir a la calle. Nos volvemos a tener la vena de feriantes y empezamos además con la tradicional feria del vehículo en los aparcamientos del Sardinero. La tendremos, si no recuerdo mal, el primer fin de semana de junio. La hemos alargado un poco para que esta vez no llueva. Bueno, en Santander, no sé, cruzaremos los dedos, pero bueno. Terminaremos alargando más. Y ya por fin volvemos, después de... Ya el año pasado estuvimos, pero bueno, fue un poco más light, pero este año esperamos volver con toda la fuerza, sin las mascarillas y esperemos que con un horizonte un poquito más claro. Bueno, Javier, pues con esta feria nos despedimos, con esta cita para junio. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. A vosotros por invitarme. Y muchas gracias también a todos ustedes que han estado con nosotros. Volvemos el próximo martes. Recuerden, Cantabria de cerca a partir de las 10 de la noche. En este caso vamos a hablar de tráfico, pero de una vía diferente, porque vamos a hablar de esa operación de Semana Santa especial que prepara la Dirección General de Tráfico. Próximo martes a las 10 de la noche.